Amigos, ¿qué tal están? Soy Gustavo Séptimo desde Los Ángeles, como siempre llevándoles a ustedes la información de los acontecimientos que hacemos los guatemaltecos. Hoy estoy en el Teatro Pavilion Garden y precisamente en uno de los días de la celebración de la Semana del Guatemalteco. Y coincidió con un evento de nuestros hermanos garífunas de Guatemala que también se va a realizar en unas horas aquí también en Los Ángeles. Pero no podía pasar yo dejar la oportunidad de poder presentarles a ustedes tres de los grandes artistas garífunas que tenemos, que son un orgullo para nosotros. Aquí tengo a mi lado a Gloria Osiris, que es una de las artistas con mucha trayectoria, con muchos años de trabajo, y yo la quiero mucho. Hemos estado juntos en escenarios en otros estados, y cuando supe que venía dije no puedo dejar que se vaya sin que le demos un reconocimiento, sin que le demos una entrevista o algunas palabras. Gloria, estoy feliz de verte. Yo igual, mira, yo más feliz que tú, tanto bueno. tiempo de no vernos, ¿verdad? Exacto. Y volvemos a juntarnos en los mismos escenarios, gracias a Dios, te quiero mucho, Gustavo, y la verdad me ha dado un gusto que estemos aquí reunidos. No hay casualidades, Claro que causalidades sí. Gloria viene también con Gadu Núñez, otro de los artistas garífunas que está de visita en Los Ángeles. Gadu, bienvenido. Gracias por la oportunidad, la verdad que pues estoy contento, muy emocionado. Pues como tú lo acabas de decir, estoy de visita por acá, por Los Ángeles. Pues tenemos un evento esta noche, una recaudación de fondos para enviar un contenedor a Guatemala para nuestros hermanos de Livingston y Puerto Barrios específicamente. Así es que pues por eso estamos acá y aprovechamos para venir aquí contigo a pasarle un momento agradable. Definitivamente yo se los agradezco y han alborotado a toda la gente y sobre todo Débora David. Alborotó a todos los muchachos, ya quieren estar aquí con ella. Ella se hizo famosa cuando participó en el video de Celia Cruz de La Negra Tiene Tumbado, pero dice no camino de lado. ¿Verdad, Débora? Es un honor conocerte, es una gran mujer. Estoy hablando de altura también, porque miren, me quedo chiquito. ¿Verdad? Débora, ¿cómo estás? Bienvenida. Encantada, gracias por la invitación, no podíamos no venir. La verdad que estábamos con el tiempo muy contado, con esto de que veníamos para lo del evento, pero somos guatemaltecos al fin, ¿no? Estamos apoyándonos siempre y pues aquí nos tienes a tus órdenes, Gustavo. Muchísimas gracias y sí, tengo tumbado. Vamos a platicar un poquito de la trayectoria de cada uno de ellos y voy a seguir con Débora porque siento que es la más joven de nosotros, No me porque digas vieja, verdad, porque yo también tengo tu edad, no me mires ¿verdad? tanto. Entonces, pero digamos yo pienso que Débora en este momento es como que es la máxima representación de los artistas guatemaltecos, incluyendo todos, porque está joven, es mujer hermosa y está trabajando mucho. Débora, tú tienes una línea ya de perfumes, de maquillaje, resides en México, estás aprendiendo o aprendiendo más a cantar. ¿Cuáles son tus planes de ahora en adelante, ya que lograste agarrar un nombre y colocarte en un medio artístico muy bueno, puesto que estás en México y ese es un gran puente? Sí, gracias, Gustavo. Sí, fíjate que tengo de maestro al maestro Raúl, que fue el maestro del señor José José, y fue el maestro de sus hijos también. Entonces estamos preparándonos muy bien con el tema de lo que es la música. La música creo que para el garífuna, no Gadu, no Gloria Osiris, es algo que se lleva en la sangre porque nosotros nos gusta bailar y de alguna manera nuestro ritmo nos ha representado a nivel mundial, podríamos decir. Pero en este caso sí era para mí muy importante el poder prepararme bien para poder, al público hay que respetarlo siempre y darle siempre lo mejor que uno tiene. Entonces mi responsabilidad ahora es dar un producto y sí, estamos pensando próximamente hacer unos temas en donde voy a estar invitando a mis compañeros, ¿por qué no? Para que podamos, para poder hacer algo de calidad, como es algo que a mí me gusta siempre, dar calidad. Y con lo del perfume, sí es un producto y va a haber más gamas dentro de él. Y es un perfume de orquídea, chabacano, miel, la verdad que está muy bien hecho y se lo recomiendo. Traje algunos tickets de preventa por si quieren y algunos perfumes también por si quieren, porque es un perfume que hay que tener y aparte, ¿no? Claro que sí, muchísimas gracias. Gadu, tú eres el varón, nosotros los varones tenemos más responsabilidad
en la representación de nuestro país. Fíjate cómo te la estoy poniendo, Sí, ¿verdad? buenísima. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué me puedes contar tú? ¿Desde cuándo estás cantando? ¿Cuál es tu género que más te gusta? ¿Y qué satisfacciones tienes de tu carrera? Bueno, la verdad que de empezar a cantar, yo creo que yo empecé a cantar desde que estaba dentro de desde que estaba dentro de mi madre, porque con eso se nace, con eso no se compra ni se vende. Ese es que yo considero de que yo nací con eso, ¿no? Y pues ya vamos sobre 40 años de estar cantando y ahí seguimos, mano, incansablemente. Discos grabados, has participado también como músico en algunos grupos orquestales. Sí, muchísimos grupos orquestales. No voy a empezar a mencionar nombres porque son muchísimos. No se me va a ir algunos nombres por ahí, pero sí he estado con bastantes grupos de diferentes nacionalidades. Por ejemplo, he estado trabajando con grupos hondureños de otros países también. Y en la actualidad tengo una orquesta donde pues estamos trabajando mucho en el lado de Texas. Excelente. De las más recientes grabaciones, ¿qué nos puedes mencionar y dónde podemos buscar tu música? Bueno, ahora mismo pues estamos en algunas plataformas, pero yo tengo un tema bastante famosísimo que se llama Puerto Barrios, ese temita. Precisamente lo escribí en dedicación a mi Puerto Barrios. Y si tú no te importa, te voy a cantar un pedacito. Claro, pues. Puerto Barrios, hoy te canto, hermosa la bahía de Amatique. Puerto Barrios, son tus bellezas los que reflejan al visitante tanta belleza. Es lo que tienes, sabor caribeño, lo que refleja. Y las mujeres son encantadoras, y las mujeres son encantadoras. Y definitivamente yo creo que ese tema te lo voy a tomar en cuenta en mi próxima grabación, lo voy a grabar. Claro, es una canción muy linda, claro, y está identificando Puerto Barrios, ¿verdad? Yo solo canto la luna de miel en Río Dulce, ¿verdad? Pero vamos a tener que cantarla de Gado, ¿verdad? ¿Verdad? Barrios, te felicito, definitivamente, pues has hecho una carrera y representas muy bien a nuestro país. Así es, gracias a Dios, sí, así lo estamos haciendo, trabajando fuerte, trabajando duro, y me dicen de que por suerte es un himno en Puerto Barrios. Qué bueno, no, es que definitivamente ya dejaste tu legado, eso es lo importante. Bueno, y ahora sigo aquí con Gloria. Gloria también desde hace muchos años está en el medio artístico y se ha presentado en cientos de lugares. Glorita, ¿cómo han sido, bueno, desde que empezaste ya hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero ¿cómo han sido tus últimos años en el medio? Porque siempre estás activa. ¿Cómo cuesta que vengas a Los Ángeles, mujer? Es que lo que pasa es que cuando uno ya está ruco tiene que dejarle espacio a los jóvenes. Estoy de acuerdo, sí. Pero eso no quiere decir que deje mi carrera. Exacto. Eso es imposible. Yo nací cantando y me voy a morir cantando. ¿Ves? Pues sigo haciendo música. Quiero ir a Guatemala y hacer un disco cristiano. Ok. Paralelo a un disco de salsa, incluyendo Angelitos Negros, pero no salseando Angelitos Negros. Sí, bueno. Porque el Angelito Negro es un himno para mí. Sí. Entonces tengo muchos proyectos y, a ver, ¿qué se da? Me decías que también te fuiste a Texas, ya no estás en Nueva York. Texas, es que estos piecitos no están quietos, entonces tengo que ir a Texas, tengo que ir a Guatemala, tengo que ir a Nueva York, así me mantengo. Qué bueno. Sí. Ahora con la pandemia, que no lo toqué con los muchachos, pero lo voy a platicar contigo. ¿Cómo has pasado este tiempo? ¿Te has cuidado bastante o has seguido trabajando? Mi vida, me fui a Guatemala y me enamoró la pandemia y me conquistó. No me digas. Pero me lo logré zafar. Bendito Dios. Bendito mi Señor, me zafé. 3 semanitas estuve de vacaciones con ella. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Pero aquí me ves dando lata todavía. Bendito Dios, ¿verdad? Que estamos bien. Y pues hoy estamos en un evento, todos están con mascarilla, nosotros pues por la entrevista no la hemos quitado, ¿verdad? Y bueno, pues yo quisiera hablar con ellos mucho, porque hay mucho de qué hablar, pero creo que lo más importante ya lo han dicho. Y hay algo especial que yo voy a hacer hoy. Ustedes saben que yo otorgo un premio a los artistas guatemaltecos aquí en Los Ángeles, aquí en Hollywood, y se hace cada 27 de octubre. Y es el mero días que el que caiga, lunes, martes, el que caiga, ahí lo hacemos, ¿verdad? Y el requisito pues es que los artistas estén en el evento, pero no puedo pasar la oportunidad de
rendirles un pequeño homenaje con todo mi corazón y admiración. Entonces crié, esta es la primera entrega del G7 Awards edición especial. Así que tengo a 3 lindas señoritas de Guatemala que van a traer, primero me van a traer el de Gloria Osiris para que se lo haga entrega, y es Liliane Sánchez quien me trae el reconocimiento. Muchísimas gracias, Liliane. Mira, María de Portugal. Uy, gracias. Mira a la cámara para que vean que se puso hasta el traje garífuna para aparecer en las cámaras. Ok. Linda. Yo vivía en la enfrente de la casa de ella. Qué bueno, qué bueno. Vamos a leer, aquí dice G7 Awards, edición especial, Gloria Osiris, artista guatemalteca, destacado internacionalmente, Hollywood, California, 28 de agosto del año 2021. Gloria, con todo mi corazón para ti, te quiero mucho. Gracias, yo también te quiero mucho. Que pase a ser parte de los muchos que tienes. Esto es un honor para mí. Esto se lo dedico a todo guatemalteco. Todo guatemalteco. Muchas gracias. A ti, Gloria, a ti. Muchas gracias. Y definitivamente, pues también, pues, para Gadu Núñez, también le vamos a dar el reconocimiento por esos 40 años de carrera. Imagínense, y es Flor quien me lo trae para entregárselo. Puede saludar al caballero, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gadu Núñez, también artista destacado guatemalteco internacionalmente. G7 Awards, edición especial, Hollywood, California, 28 de agosto del 2021. Con toda mi admiración para ti también, Gado, y deseándote muchos éxitos. Muchísimas gracias, la verdad que no me lo esperaba, pero la verdad que lo estoy recibiendo con mucho cariño y como te repito, muchísimas gracias por ese reconocimiento. Lo voy a conservar y lo voy a poner en un lugar muy especial en mi casa. Me da gusto porque ahí va el cariño de los guatemaltecos de Los Ángeles, ¿te imaginas? Muchísimas gracias. ¿Verdad? Y por supuesto, pues Heidi Pozuelos está también aquí para traerme el reconocimiento que le va a tocar a, me lo das a mí, le das un abrazo a Débora, ¿verdad? Definitivamente, como les dije, miren qué grandota está esta mujer. Yo no me haría su novio porque si me quiere pegar, imagínense. No, ¿verdad? No, ¿verdad? Débora, para ti también, Débora David, artista guatemalteco destacado internacionalmente en Hollywood, California, hoy 28 de agosto, deseándote más éxito, que sigas representando a nuestro país con ese honor que tú le das a tu nombre y a lo que haces. Muchísimas gracias. ¡Wow! ¡Qué emoción! Estoy súper emocionada, muy agradecida. Yo creo que la venida valió la pena, el estar con ustedes. Así que esto es Estados Unidos, que Dios bendiga a América por darnos también la oportunidad de, como emigrantes que somos, darle también apoyo a nuestra gente a través de este gran país, a mi país Guatemala, que lo represento con todo mi amor a donde yo vaya, porque realmente tengo todo mi corazón allá. Hemos tenido que salir para poder hacer camino, pero parte de nuestro corazón, y mi corazón en especial, está con Guatemala, y qué orgullo siendo garífuna. Así que muchísimas gracias. A ti. Muchísimas gracias, pues amigos, esta ceremonia queda así ya plasmada, siempre fue en el Teatro Pavilion Garden, solo que nos venimos al jardín. Y agradezco a Edgar Chávez, que también ha estado pendiente de que grabemos esto, y esta ceremonia ha sido exclusiva, y definitivamente tendré ese tacto de que cuando venga algún artista destacado aquí a Los Ángeles, pues vamos a tratar la manera también de reconocerle la carrera. Muchos artistas han querido venir de Guatemala para cuando es la celebración, pero lamentablemente a veces no pueden, ¿verdad? Y como el proyecto que yo hago no es lucrativo, esto es gratis siempre, entonces pues no hay como para decirles, ahí les mando el boleto y vénganse, ¿verdad? Sino que cuando han podido venir, pues vienen por su premio, ¿verdad? Pero yo estoy muy contento de haberlos premiado a ustedes el día de hoy, más que todo reconocerles su carrera. Amigos, muchísimas gracias. Este fue Gustavo Séptimo desde Hollywood. En cámaras, Edgar Chávez. Hasta la próxima. Bendiciones para todos.